chicos y chicas, bueno, pues estaremos arrancando con el primer tema que se llama medidas de tendencia central, donde va a abarcar media, mediana y moda. La intención es que ustedes tengan las bases o los cimientos de lo que es estadística y de sus conceptos más básicos para que conforme vaya en con el curso, ahorita con la materia de estadística, vayamos viendo paso a paso cada uno de estos temas, porque la mayoría de ellos son complejos y por eso necesitamos saber arrancar desde cero para ver cómo se obtienen cada uno de esos valores. Por eso estaremos partiendo desde medidas de tendencia central, donde primero pues, ¿qué son las medidas de tendencia central? Bueno, las medidas de tendencia central son, como les comentaba, media, mediana y moda. Y bueno, ¿para qué sirven? Estas sirven como puntos de referencia para interpretar las calificaciones que se obtienen en una prueba, ya sean calificaciones, evaluaciones, parámetros, de lo que ustedes de los datos que ustedes tengan. ¿Para qué? Para obtener datos verídicos y tener una idea o una aproximación hacia lo que ustedes quieren obtener. Bueno, aquí mi intención es no darles mucha teoría, sino darles más práctica, muchachos. Entonces, en resumen, el propósito de estas medidas de tendencia central son cuatro propósitos generales y principales, donde el primero es mostrar en qué lugar se ubica la persona promedio o típica del grupo. Es decir, aquí, bueno, se tiene que ver, se tienen que obtener los promedios, que en este caso sería la media. A la media también se le conoce como media aritmética o promedio. También nos dice que sirve como un método para comparar o interpretar cualquier puntaje en relación con el puntaje central o típico. Bueno, ya a partir de aquí nosotros vamos a ir viendo lo que los temas paso a paso, porque aquí nos dice el puntaje central o típico son lo de la varianza, los de la varianza estándar, muchachos, ¿sale? Donde aquí el tercer punto nos dice, sirve como un método para comparar el puntaje obtenido por una misma persona en dos diferentes ocasiones. Es decir, aquí vamos a ver los contrastes de cada uno de ellos. Y como último nos dice que sirve como un método para comparar los resultados medios obtenidos por dos o más grupos. Aquí puedes comparar ya sea a una población o a un grupo, muchachos. Vamos a ver la diferencia de cada uno de ellos más adelante. Bueno, una vez que ya sabemos que las medidas de tendencia central, qué son y para qué nos pueden servir, muchachos, veamos la primera, que es media aritmética, que viene siendo el promedio. Y bueno, quizás la mayoría de ustedes ya sepan obtener el promedio o la media aritmética, pero no está de más enseñarles cómo se obtiene. Bueno, ¿qué es la media aritmética? Pues es el valor obtenido al sumar todos los datos, es decir, todo el n datos, los datos que tengan, y dividir el resultado entre el número total de datos. Bueno, ¿cómo es? Como están viendo aquí en la fórmula, donde nos pone a la x y una rayita arriba, que esa representa a la media. Es igual a, este simbolito se le llama sumatoria. ¿Sumatoria de quién? De todos los valores de x. Y bueno, y vale 1. Aquí puedo, lo pueden eliminar. No presenta ningún cambio, muchachos. Puede estar sola así, sumatoria de x o sumatoria de x, sí, ¿sale? Sobre n. N, ¿qué va a ser? Bueno, pues n es el número de datos que ustedes tengan. Y para que quede claro, veamos el ejemplo. Nos dice determinar la media de los siguientes datos. ¿Qué datos? Bueno, pues 18, 29, 20, 28, 21, 24 y 23. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Bueno, primero contemos cuántos datos tenemos. Tenemos un dato, dos datos, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, tenemos 7 datos, que ese sería nuestra n. N es igual a
7. Después, pues nada más tenemos que hacer la sumatoria de ¿quién? De X, que son los datos. Entonces sería, sumatoria de X es igual a 18 más 29 más 20 más 28 más 21 más 24 y más 23. Una vez que realizan toda esta suma, bueno, pues obtienen un valor, que en este caso es 163. Y empleando la fórmula que veíamos desde un principio para obtener el promedio es la siguiente. Nos dice X o la media es igual a 163, que es la sumatoria de todos tus datos, entre n, que es el número de datos, que son 7. Si hace la división, nos da un resultado de 23.28. ¿Sale? Entonces, aquí vemos que la media aritmética o el promedio es de 23.28. Este tema está muy fácil y muy sencillo, muchachos. Ahora, una vez que ya sabemos cómo se obtiene la media, veamos cómo se obtiene la mediana. Y bueno, la mediana nos dice que es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando están ordenados. Ok, entonces aquí solamente existen dos condiciones dentro de la mediana, muchachos. El primero de ellos nos dice que el número de datos impar, es decir, cuando tienes un número de datos impar, es decir, si tienes 3 datos, 5 datos, 7 datos, 9 datos, 11 datos, esos son números impares, ¿sale? Nos dice que primero los debemos de ordenar y después de que los ordenamos debemos seleccionar el del centro. Bueno, es decir, el número central. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de la siguiente manera, veamos el ejemplo. Tenemos los datos 13, 15, 14, 15 y 16. Y si los ordenamos, nos queda de la siguiente manera. 13, 14, 15, 15 y 16. Y de aquí vamos a escoger el número central. En este caso está fácil. Aquí un tip, podemos ir descartando un número de aquí, un número del principio y un número del final. Es decir, quitamos a 13 y quitamos a 16. Después quitamos a 14 y a 15. Y el número central nos quedaría este 15. Entonces el 15 va a ser nuestra mediana en este ejemplo. Solamente cuando tienes datos impares. Pero ¿qué pasa cuando tienes datos o números, el número de datos par? Es decir, si tienes n datos, 4, 6, 8, 10. Bueno, aquí cambia. Porque nos dice que el primer paso es ordenar y hallar el promedio, es decir, la media, de los dos datos centrales. Es decir, una vez que ordenas estos datos, que son los siguientes, que son 13, 15, 14, 16, 14 y 15, los ordenamos, que sería 13, 14, 14, 15, 15 y 16. Una vez que los ordenamos, vemos que quedan estos dos números centrales, es decir, tenemos dos medianas, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Solamente necesitamos, se requiere tener una. ¿Cómo lo hacemos? Pues empleando el tema anterior, que es la media o el promedio. Donde, ¿qué vas a hacer? Vas a sumar tus dos datos centrales, que en este caso fueron 14 y 15, y los vas a dividir entre n datos, que en este caso tienes nada más dos datos, es decir, entre 2. Lo sumas y te da 29, entre 2 te da 14.5. Entonces la mediana de este ejemplo es 14.5. Así es como se obtiene la mediana, muchachos. Les digo, los temas están muy simples, pero conforme vaya pasando veamos los temas siguientes, se van a ir haciendo un poquito más complejos, ¿sale? Y por último, vamos a ver cómo se obtiene la moda. ¿Qué es la moda? Es el o los valores que más se repiten, ¿sale? Bueno, pues la moda, como su nombre lo indica, nos dice que son los valores que más se repiten. Un ejemplo es donde tenemos datos 12, 15, 13, 15, 15 y 16. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ordenar primero. Recuerden, siempre los tienen que ordenar de menor a mayor. En este caso queda 12, 13, 15, 15, 15 y 16. Y nos dice que la moda son los valores que más se repiten. En este caso, 15 es el número o el dato que más repite. Entonces podemos decir que la moda de esos números es 15. Ahora veamos otro ejemplo, muchachos. Cuando tenemos más de dos modas, ¿qué es lo que pasa? Bueno, con este ejemplo,
tenemos los datos 12, 13, 13, 14, 15, 15 y 16, vemos que el 13 se repite 2 veces y el 15 también se repite 2 veces. Bueno, en este caso tenemos dos modas, que tu primer moda es 13 y tu segunda moda es 15. A esto se le llama, muchachos, no se le llama moda, se llama bimodal. ¿Por qué bi? Porque tienes dos modas, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa cuando tienes tres o más modas? Bueno, en dado casos que dijéramos aquí también se repite el 16 y otro 16 aquí, bueno, tendríamos tres modas, que sería 13, 15 y 16, donde a eso se le conoce como multimodal. ¿Por qué multimodal? Porque está teniendo tres modas o más, ¿sale? Una vez que ya conocemos que la media es el promedio y se obtiene al sumar todos los datos y dividirlos entre n, que son el número de datos, ese sería tu promedio. Tu mediana es el número o tu dato que queda en medio, ¿sale? Y tu moda es el número que más se repite. Una vez que ya conocemos eso, muchachos, les voy a enseñar este ejemplo, donde aquí esta es una tablita, donde les voy a enseñar cómo se obtiene la media, la mediana y la moda mediante esta tabla. Es muy simple, ¿sale? Nos dice el ejemplo: determina las medidas de tendencia central de las siguientes edades. Bueno, nos dice que las determinemos. ¿Y cómo las vamos a determinar? Bueno, primero tenemos nuestra tablita, muchachos, donde arriba son edades, que en este caso tus edades las vas a manejar como una variable, que en este caso va a ser x. F significa la frecuencia, es decir, cuántas veces se repite ese dato, ¿sale? Y la F mayúscula es la frecuencia absoluta. Esa, bueno, les voy a enseñar cómo se obtiene. Y por último aquí tenemos X por F, ¿sale? Bueno, ¿y cómo vamos a obtener cada uno de estos? Pues de cajón, siempre, ya sea que ustedes les den los datos desordenados, ¿sale? Ustedes los tienen que ordenar. Una vez que los ordenan, bueno, dicen que tienen 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Es decir, de entre las edades de 3 años a 19 años, vamos a ver cuántos alumnos tienen esa edad en una escuela, ¿sale? Bueno, aquí vemos que las edades de 13 años, solamente 3 personas tienen 13 años y aquí 14 personas tienen 14 años. Aquí 23 personas tienen 15 años, aquí 10 personas tienen 16, aquí 5 personas tienen 17, aquí 4 personas tienen 18 y solamente una persona tiene 19 años, ¿sale? Estos datos ya los van a tener ya definidos. Aquí ustedes esto lo pueden emplear cuando quizás tengan algún proyecto en la escuela y les digan que tienen que determinar la media o el promedio de ciertos alumnos que quizás han reprobado la materia de estadística, por ejemplo. Y ustedes ponen aquí, pueden poner como ejemplo, aquí en X sería el número de alumnos, X. Serían, ¿cuántos alumnos? 1, 2, 3, 4, 5, hasta el número que ustedes quieran. ¿Cuántos alumnos reprobaron? No, pues 3 reprobaron una materia. No, pues 5 reprobaron 2 materias y así se van, ¿no? Bueno, pero no nos desviamos. Ahorita estamos con este ejemplo. Les decía, ustedes ya van a tener esto definido. Después, ¿cómo se va a determinar la frecuencia absoluta? Bueno, esta cómo se calcula. Primero, el primer paso es pasar este 3 tal cual acá en la frecuencia, ¿sale? Después vas a sumar el 3 con el 14, ¿sale? 3 más 14 te da 17 y el resultado lo vas a poner enfrente del 14, es decir, aquí. Y aquí va el 17. Después, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, ahora vas a sumar 14. Vas a sumar 17 más 23. Les va a dar un valor de 40. Y ese 40 lo van a poner enfrente del 23, como se ve aquí. Después pasamos, decimos 40, este valor 40 lo vamos a sumar con 10. Y el resultado lo vamos a poner enfrente, que es 50. Y así se van. 50 más 5, 55. 55 más 4 les da 59. 59 más 1 les da 60. Este valor de aquí, 60, les tiene que dar lo mismo que acá. ¿Por qué?
Porque ustedes aquí van a hacer su sumatoria total. Y su sumatoria total es 60. Es decir, ustedes entrevistaron a 60 alumnos que tienen esa edad. Una vez que ya tienen su frecuencia absoluta, bueno, pues nada más en la multiplicación de x por f. Es decir, la x, esta que sería 13 por 3. 13 por 3 les va a dar 39. 14 por 14 les da 196. Y así se van. 15 por 23, 16 por 10, 17 por 5, 18 por 4, 19 por 1. Una vez que ya tienen los valores, van a ser igual a la sumatoria. Van a sumar 39 más 196 más 345 más 160 más 85 más 72 y más 19. Les da un valor de 916. Bueno, ustedes nada más necesitan conocer la sumatoria de esta columna, que es x por f, y la sumatoria de f. Una vez que ya conocen la sumatoria de f, muchachos, bueno, ¿qué es lo que sigue? Ustedes van a determinar la media. ¿Y cómo se determina la media? Bueno, pues aquí nos tiene una formulita donde dice la media es igual a la sumatoria de x por f entre n. Es decir, ¿cuál es la sumatoria de x por f? Es esta, que es 916 entre n. ¿N cuánto es? Bueno, pues n es la sumatoria de tus frecuencias, que en este caso es 60, muchachos. Dividen 916 entre 60, su media es de 15.26 años. Es decir, la media viene siendo de 15 años, ¿sale? Ustedes no pueden decir, bueno, la media de alumnos en tal escuela es de 15.26 años. No, pueden decir en un promedio de 15 años, ¿sale? Ahora veamos cómo se determina la mediana. La mediana nos dice que aquí es 15 años. Bueno, pero ¿cómo se determina esto? Nos dice que mediante la posición. Y bueno, no es más que hacer o emplear esta formulita para determinar la mediana, que es n entre 2 es igual a n, ¿cuánto vale? 60. 60 entre 2 nos da 30. Bueno, este numerito 30 lo vamos a localizar dentro de su tabla donde tienen su frecuencia absoluta. Recuerden, la frecuencia absoluta es la F mayúscula. Aquí buscan un número, este número 30 o el más cercano a 30. Buscan y aquí se dan cuenta que es 40. 40 es el número más cercano a 30. Y de aquí nada más se van a dirigir a las edades. Aquí están en 40, se dirigen a las edades y se dan cuenta que cae en 15. Por eso decimos que la mediana equivale a 15 años. Ahora, ¿cómo se determina la moda? Bueno, pues la moda nos dice que igual son 15 años. Entonces, la frecuencia mayor, la moda se va a determinar mediante la frecuencia mayor, es decir, mediante F minúscula, que es la frecuencia. ¿Y dónde se encuentra la F minúscula? Aquí. Aquí van ustedes a buscar el número más grande, la frecuencia más grande. En este caso, dentro de esta columna, se dan cuenta que 23 es el número o la frecuencia más grande, la frecuencia mayor. Y de igual manera, aquí se dirigen a las edades y se pueden dar cuenta que cae en 15 igual. Entonces la moda equivale a 15 años. Entonces podemos darnos cuenta que, de acuerdo a los datos que obtuvieron aquí, la media, la mediana y la moda coinciden de que la medida de tendencia central, es decir, la medida central, a que el promedio, equivale a 15 años. Y bueno, muchachos, así es como se determinan las medidas de tendencia central, ya concentrado en esta tablita, muchachos. Así es como ustedes van a estar trabajando en la semana. Así que, si tienen alguna duda, pueden contactarme, muchachos. Ya vamos a estar interactuando, ya sea vía WhatsApp o como nos pongamos de acuerdo. Y quedo a sus órdenes.